para volver en Venecia en cuanto terminase el cónclave, pues el Papa Luciani fue elegido Papa. Entonces, al ser elegido Papa, este hombre de Venecia se puso nervioso y le envió todas las tablas en un sobre por certificado por correo. Parece ser que esos documentos son los que tenía el Papa Luciani en su mesa, estaba leyendo cuando murió. Pero de ahí a afirmar que fue asesinado, yo no me atrevería tanto. Acuérdate, Ismael, que tú y yo, estando en casa, hablamos del famoso botón, del disparo, del libro sobre el pecho del Papa. Sí, bueno, pero hablamos de todo eso, pero es un tema que me interesa mucho y que he hecho indagaciones en la medida de mis posibilidades, y yo he llegado a la certeza de que posiblemente que no hay razones suficientes para poder afirmar, ni argumentos suficientes para poder afirmar e incluso presumir que fue un asesinato. No sea prudente. No soy prudente, te digo con absoluta sinceridad. Esteu sintonitzant Catalunya Ràdio, esteu sentint Sintonia Alfa, quan falten 4 minuts per 3:15 de la matinada. Si voleu fer trucades als nostres convidats, André Malví i Ismael Medina a Madrid, André Malví a Barcelona, podeu trucar com sempre al 201 7474 201 74 74 amb el prefix 93 si truqueu de fora de les comarques de Barcelona. Sigueu, sisplau, breus i, sisplau, pregunteu pel tema d'avui, la història secreta dels serveis d'intel·ligència. L'André Malví té moltes ganes avui de dir moltes coses i sap que només queda 1 hora i quart per dir-les. Per això potser està amb tantes ganes d'intervindre permanentment, perquè sap que és l'última oportunitat que té de dir el que vol dir aquest programa. Sabadell, hola. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Trucava per saber, em dic Eduard. Eduard, endavant. Trucava per saber si tot això que parleu avui té alguna relació amb l'assassinat de Kennedy. Perquè, últimament va ser l'aniversari, vaig veure un documental, em sembla que era TV3, força interessant, i no sé, se'n van obrir molts interrogants, no? Sí. I per saber si tenia alguna relació tot això. Evidentment sí, però després t'ho diran els nostres convidats. D'acord, doncs. Gràcies, Eduard. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. Granollers, bona nit. Bona nit. Hola, com et dius, sisplau? Francesc, endavant. Mira, abans un dels vostres convidats sí? apuntava algú que passaria dintre de 10 dies, però no ho han acabat de dir, no? Com una profecia. A veure si ho poden acabar d'explicar millor. Molt bé. Gràcies, Francesc. Vilanova sense descuidar la Geltrú. Bona nit. Bona nit. Com et dius, sisplau? Dic Rosa. Rosa, endavant. Volia preguntar-li que si tots aquests poders i tota aquesta polítics i tots aquests que tenen tant de poder, què en saben de tots aquests fenòmens tan raros que ocorreixen, no?, de fenomen ovni i això. Què en saben i que ho expliquin clar, perquè és que trobo que entre ells parlen molt i els altres no ens entenem. Ho entens? Sí. Et vull dir que els dos convidats que avui tenim a Sintonia Alfa no són polítics. No, però és que... Ni dominen el poder, sinó que són... Sí. Després el contestaran. Vale, gràcies. A tu, bona nit. Hostafrancs, bona nit. Bona nit. Li volia fer un... Com et dius, sisplau? Joana. Joana, sí. Li volia fer un parell de preguntes al senyor Malví. Sí. Si em podia dir que tot això que ha explicat del papa, què té a veure con el sodalisme pianum i la Santa Fema i Giorgi Monti. Què té a veure amb això? Sí. Si té algo que veure. ¿Amb el Sant Sopar? Perdón, ¿cómo se llama usted? Joana. Mira, no sé si tiene mi dirección, pero la daré después porque es imposible contestar en tan poco tiempo. ¿A ninguna de las preguntas? Sí, parte. De acuerdo. Una part la contestarà després i l'altra, sisplau, et donarà la seva adreça per escriure-li personalment. Moltes gràcies. A tu, Joana, bona nit. Hospitalet, bona nit. Hola, bona nit.
Hola, com et dius, sisplau? Josep Maria. Josep Maria, endavant. Bona nit, Andrés. Mira, jo volia preguntar, o que em diguessin, a veure quin significat té els 3 sisos amb els còdics de barres, perquè tinc entès que una noia que ho va descobrir o que ho va investigar va tindre molts problemes, inclús no té ara feina, i bueno, tenia problemes. Amb quins còdics, perdó? El còdic de barres dels productes que hi ha ara, sembla ser que els tres còdics que no es veu el número, que no es veu el número sota, són 3 sisos. 3 sisos, sí. Llavors jo volia saber fins què té que veure tot això, perquè una noia que ho va investigar, segons va arribar als meus oïdos, no? Va tindre problemes, inclús la van despedir de la feina. Molt bé, em sembla una de les preguntes més interessants que ens heu fet avui. Esto no se contesta después, inmediatamente. La estructura de los lenguajes informáticos obliga a que haya un parecido entre la lectura de código barra y la identificación de personas, tanto en seguridad social como en otras historias. Así que, por favor, si usted quiere más datos, que me escriba. De acuerdo, muchas gracias. Sarria, buena nit. Hola, buenas noches. Hola. Primero un saludo a Ismael Medina, que le conozco personalmente, soy Julio de Barcelona. Y luego después hacerle una pregunta a ambos, que conteste el que quiera. ¿Es verdad que el futuro de la humanidad se decide no ahora, sino siempre, o se ha decidido últimamente, los últimos 100 o 200 años, a través de 3 o 4 o 5 personajes que se reúnen secretamente cada X tiempo en alguna ciudad europea? 72. ¿Perdón? 72 personajes. Y entre ellos son los que ponen... Lo podemos reducir al tribunal de los 13. Entre ellos son los que ponen y derriban reyes y monarquías y gobiernos y... Totalmente de acuerdo. Però ho contestarem després. Gracias. Sí. Buenas noches. Gràcies, Sarrià. Ismael y yo después. Llavaneres, bona nit. Hola, bona nit, Andreas. Hola, com et dius, sisplau? Soc en Xavier. Xavier, endavant. Antic col·laborador al principi de Carme 7. Molt bé. Pel senyor André Malví, bonsoir. Bonsoir. Li agradaria molt que em pogués comunicar el per què, en principi, sembla ser que aquest domini potencial a tots nivells, si és cert que hi ha una part positiva i una altra negativa, i quina referència hi ha amb Lagarta i amb Shambhala. Mira, la respuesta fundamental es que no hay bastón que no tenga 2 extremidades. En cuanto al resto, ya contestaré después. Gràcies. A tu, Xavier. Adéu. Bona nit. 10 minuts per la 1, una hora menys a l'Atlàntida. Esteu sentint Sintonia Alfa a Catalunya Ràdio, Estudi 7. Aquí i Estudi de Catalunya Ràdio a Madrid. Bé, Ismael i André, contestem les preguntes dels oients. L'Eduard de Sabadell pregunta si l'assassinat de Kennedy, John F. Kennedy, té que veure amb aquest domini, amb aquest govern ocult mundial. Ismael. Bueno, si quieres contesto primero, ¿Eh? Si quieres, empiezo. Bueno, si quieres empezar tú, empiezas tú. Y luego sigo yo. Muy bien. Acordémonos de que John Kennedy, el padre, fue un nazi que dijo que Hitler era un genio, que fue apoyando a toda la política de tipo fascista de Europa, y hay que recordar a la gente que el fascismo es solo reunir, es como hacer un fascio. Estamos bien claramente en el tema. Hay que pensar en que era un peligro este presidente. ¿Por qué? Porque es que no fabricaba beneficios. Él no fabricaba negocios. He don't make deal. Ahora te toca. Bueno, tú has tocado un tema del padre de Kennedy, lo que no podemos olvidar. Hablo de John, Sí, ya sé. Pero había un personaje mucho más importante que él. Había 2, mejor dicho, que representaban ese poder mundial, que estuvieron siempre cerca de todos los presidentes de los Estados Unidos hasta su fallecimiento. ¿Ha leído 00, No, exactamente. No he leído 00, pero es suficientemente conocido, que eran Harriman y Marshall, que fueron los 2 hombres que influyeron sobre Roosevelt para los pactos de Yalta. Bueno, tú sabes que Harriman, concretamente, fue el que apoyó la Revolución Rusa y fue el que apoyó también la subida de Hitler al poder. Los 2 precisamente para crear los supuestos para la Segunda Guerra Mundial. Detrás de eso estaban todos los intereses del petróleo. Kennedy
fue el que provocó la guerra del Vietnam, con el asesinato de Don Dinh Dien desde la presidencia. Oye, la guerra del Vietnam fue provocada, entre otras cosas. Bueno, no me hables de guerra del Vietnam americana. Sí. Yo ahí recibí 3 disparos en la carne. Sí. Me cortaron, pero tú sabes me quemaron, que la guerra del Vietnam sirvió... me arrancaron dientes. Y te juro una cosa, la guerra de Vietnam empezó y se llamaba la guerra de Indochina. Se llamó Dien Bien Phu. Sí, pero la guerra de Indochina con los franceses se podía haber terminado. La intervención norteamericana en Vietnam se produjo precisamente por el problema de los excedentes de material bélico que había en los Estados Unidos que había que colocar. Mira, ¿no crees, Ismael, que tendríamos que aclarar... Aparte de crear una serie de supuestos de carácter geopolítico que todos conocemos con el desenlace. Luego vino también lo del problema de Cuba y de los misiles, etcétera, etcétera. Mira, mezclamos lo de la valla de los cochinos... Precisamente, y vuelvo a lo que tú decías, y perdona, Kennedy se tornó incómodo precisamente por esas situaciones dentro de los planes a los que el propio Kennedy había servido. Pero lo que no puedes olvidar también es las conexiones importantísimas que hay entre el petróleo, las grandes finanzas, la mafia, etcétera, etcétera. Ismael, y entonces esos intereses confluyeron un momento. Fue un asesinato mafioso al servicio de intereses mundiales. Ismael, vamos a ser un poco serios. Sí, yo lo soy. Resulta de que cuando hay una crisis económica, resulta de que la economía de guerra la economía del despilfarro, que en cuanto a economía americana hay una multinacional, un holding increíble que se llama Destroying Engineering Corporation, destruir cosas nuevas para permitir mantener los precios, que es un poco como la tontería que obliga a los campesinos, a los payesos, a cultivar cosas aunque se sabe que no se van a vender. Sí. Vietnam sirvió a gastar, y yo ahí fui con amigos. A mí no me mataron, pero mataron a gente que yo quería. Sí. Y yo te juro una cosa, Ismael, no hay en el mundo una idea que justifique nunca que se mate a nadie. No, la idea no justifica. Aquí no estamos hablando de justificar nada, estamos hablando simplemente de testificar hechos que se han producido. En este momento, por ejemplo, una situación parecida se está produciendo ahora con el desarme. El desarme pero, que esconde... Ismael, dices una broma. ¿Tú crees que acaso no van a terminar asesinando a Gorbachov lo mismo que a Kennedy? ¡Estás bromeando! No estoy bromeando. Ismael, si coges un compás y coges el tamaño, la distancia en la cual van a caer los SS-20 y los Pershing, que son entre 200 y 570 kilómetros, pues resulta que no hay ningún blanco estratégico. Lo único que pueden provocar esas cosas que son el argumento del desarme es que sí o no habrá una especie de glaciar, de cristal nuclear que impedirá a los del norte de bajar al sur y los del sur defenderse contra los del norte. Nada tiene que ver ni con Rusia ni con América, porque las armas de verdad de hoy día son las ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles, que estos los llevan los submarinos y que se mueven permanentemente, con lo cual es una solemne tomadura de pelo. Bueno, efectivamente tú tienes. Primero, este tipo de guerra de los IBSM ha forzado a la Unión Soviética a un esfuerzo bélico extraordinario que ha afectado profundamente a su economía. Entonces, al mismo tiempo que había una crisis económica en Occidente. Entonces el proceso de la perestroika en la Unión Soviética lo que se traduce fundamentalmente es en las entradas de las multinacionales en la Unión Soviética, abriendo un mercado a las grandes multinacionales occidentales, un mercado con muchas posibilidades. Aparte de esto, tú como yo sabes que las multinacionales ya tienen raíces... que termine, André. Tú tienes razón en los submarinos. Cada 36 días la Unión Soviética bota un submarino atómico. Y por otra parte, en este momento... ¿Cada cuán, Ismael? Cada 36 de 110.000 toneladas. O sea que siguen rearmándose en lo que es fundamental precisamente dentro de la estrategia moderna. Sisplau, hi ha moltes més preguntes de més oients. Afortunadament només sou dos, i afortunadament Eliseu Bayo no hi és aquí avui.
Ho dic amb tristesa, perquè me l'estimo molt i hauria volut que estigués aquí, però ja preveia aquesta situació. En Francesc de Granollers diu que un de vosaltres dos va dir que d'aquí 10 dies passaria alguna cosa. Què?